Hola, bienvenidos a otro episodio de mi Rincón Aeronáutico. En este episodio voy a empezar a hacer todas las cosas pendientes que vimos en el anterior. Lo vemos en unos segundos. Después de haber cerrado todo el tema del panel de mando, haber pintado esta pieza, estaba pendiente poner el sellante en toda la junta alrededor. Así que lo voy a hacer. Ya lo he limpiado con disolvente y voy a poner el sello. He puesto ya toda la masilla esta resistente a la temperatura, sellando todos los agujeros para que el aire de la parte del vano del motor no penetre en la cabina. Siempre queden abiertas estas rendijillas por donde transcurre la barra que une con los pedales para la rueda de dirección. Eso sí queda abierto. Y también he puesto ya la tuerca en este lado y en el otro con su lacre. No sé si se ve bien con las sombras. A ver. Ahí creo que se ve. Las tuercas y la barra con su lacre. Tanto por la parte del vano del motor como en los pedales. Así que eso ya está terminado. Como recomienda el fabricante del EFIS, he instalado en la entrada de la alimentación de dicho equipo un condensador de 25 voltios, 10.000 microfaradios, que va a absorber picos de tensión que se producen, por ejemplo, cuando se conecta o desconecta el alternador, etc. Lo he puesto aquí justo al lado de la caja de fusibles. Estoy aquí metido en la popa del avión por debajo. Si recordáis, aquí estaba la baliza roja intermitente y no me gustaba mucho la posición porque cualquier fuga de combustible va a venir el combustible por aquí, se podría colar, podríamos tener sorpresa, así que la he puesto aquí. Está aquí justo a prueba del acceso al fuselaje y la he cableado directamente aquí con un Arduino con su tarjeta de relés, igual que las luces de aterrizaje. También le he cambiado cómo se ilumina esta baliza. Antes era con ráfagas rápidas y le tengo que cambiar porque el periodo corto que está apagado es el que tiene que estar encendido. Es un poquito encendido y un rato más largo apagado. Pero así es como va a ser, controlado a través de los relés que os he enseñado anteriormente. Otra cosa que quiero hacer es todo este tema eléctrico, igual que para el tema de la baliza. Cualquier derrame que haya por aquí puede llegar hasta aquí, así que lo voy a mover quizá aquí, a este mamparito. Voy a poner un soporte y lo voy a mover todo aquí. Y también lo que quiero hacer es, a ver si puedo meterme por aquí. Aquí. Este conector de aquí, que son las bombas de combustible y el sensor de nivel, eliminarlo, soldar cable, ponerle su protección y prolongarlo hacia proa y que este conector esté más adelante. Y así pues evito también el tema de que algún derrame de por aquí o algún chorrillo de combustible en caso de fallo afecte a las conexiones eléctricas. Así que eso es lo siguiente que quiero hacer. Ya he quitado los contactores de solenoide que estaban aquí instalados para evitar lo que comenté de que pueda llegarle gasolina por aquí sin chorrear, y los he colocado en este mamparo de aquí, entre estas dos costillas, con esta pieza, y me falta adaptar la longitud de los cables. Algunos sobran y los que van a la batería pues hay que poner cables nuevos porque son más largos. Esta pieza estaba ya imprimada, pero de todas formas la voy a volver a pintar de blanco y cuando esté todo pintado pues se remachará. Igualmente esta pieza le sobran aquí trozos ya, puedo cortar por aquí, puedo quitarle material por arriba y cuando esté hecho ese trabajo pues se pueden ya conectar los cables. Ya he imprimado esta pieza de blanco y he comprobado que puedo colocar directamente
todos los componentes en esta pieza sin tener que utilizar la cuadrada. Así vibrará menos, pesa menos y voy a proceder a instalarlos en esta pieza. Así es como quedaría el montaje. Ahora esto lo voy a poner en el avión y voy a empezar a hacer todas las conexiones nuevas adaptando la longitud de los cables. Así es como quedaría puesta la pieza. Ya he metido cables nuevos que van desde aquí hasta la batería y me falta pues conectar pues todos los cables pequeñitos de sensores, de las bombas de combustible, etcétera, y los dos que van a proa al bus principal. Y así es como quedan finalmente los solenoides puestos en este sitio. Ya están los cables ordenados y en la parte de atrás pues al final no he quitado este conector, lo he puesto por encima de donde le pudiera caer combustible, que sería de aquí. Y luego el único sitio del que le puede venir desde abajo el combustible es si hay una fuga en esta parte, que si esta presión podría salir un chorro hacia arriba. Lo que voy a hacer es colocar aquí un manguito de combustible por encima de esta zona para que si cae algo de combustible vaya hacia abajo, en este punto y en este. Así que esto ya está terminado también. Toda la zona que antes estaba ocupada con elementos eléctricos ya no lo está. Las tuercas que sujetan el tren principal ya están puestas con sus arandelas anchas y vuelto a poner el lacre. Y ese tornillo que faltaba apretar con su par ya está apretado y falta pintarlo, pero bueno, no voy a preparar pintura blanca exclusivamente para el tornillo. Me voy a esperar a pintar otras piezas de blanco y entonces cuando pintaré ese tornillo. Como ya comenté en un vídeo anterior, voy a poner sellante de combustible también por la parte exterior, en la unión entre el depósito y el racor. Ya tiene sellante de rosca. Voy a añadir otra capa de seguridad, sellante de combustible, y para ello voy a desmontar esta tapa. Ya he desmontado la tapadera y ahora sí se accede bien tanto a este, que ya se accedía relativamente bien antes, como a este. Igual desmonto esta pieza de aquí y luego la vuelvo a montar teniendo cuidado a alinear bien los agujeros de sujeción. Ahora lo que voy a hacer es limpiar bien con alcohol isopropílico las dos partes que van a estar en contacto con el sellante de combustible. Ahora he rodeado con papel la zona de trabajo para que no se me manche la pintura con el sellante de combustible. Ya está puesto el sellante en las tomas inferiores del tanque de combustible, en las dos alas, en las dos tomas. Y menos mal que puse papel, porque aquí se me cayó un poquito y hubiera manchado la pintura y hubiera sido difícil quitarle. Así que voy a quitar los papeles y voy a volver a poner la tapadera. Los primeros tornillos que he colocado han sido estos 6, que son los que coinciden con el soporte metálico del tanque de combustible. Antes de proseguir apretando tornillos, voy a meter el boroscopio por ahí para ver si efectivamente estos tornillos han entrado pues atravesando todas las capas que tiene que haber. Aquí vemos cómo asoman los tornillos, la rosca de los tornillos a través de las tuercas remachables. Luego en este lado está correcto. Ahora vamos a ver el otro. Y en el otro lado también están las roscas de los tornillos asomando correctamente. Y esta etapa ya está terminada. Ahora voy a hacer la del otro ala. Ya está fijada también la otra tapadera, la otra ala. Y lo que me queda pendiente en las alas es poner silicona en la entrada y la salida de las luces de aterrizaje. Silicona blanca en las luces de aterrizaje. Y con estos flecos pendientes que ya están solucionados voy a terminar aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego.